La casa olía a salvia y a pavo asado, esa clase de calidez que debería haber prometido consuelo. Avanzaba por el pasillo hacia la habitación de invitados cuando noté que la puerta del estudio estaba ligeramente abierta. La voz de mi padre se filtró por la rendija, baja pero firme. Tu hermana no vale un centavo. Está acabada. Por un segundo, pensé que había oído mal. Luego siguió la suave respuesta de Nathan, incierta, casi como una disculpa. Me quedé helada, con el pulso martilleando en mis oídos. Desde mi ángulo, apenas podía entrever la curva del hombro de mi madre mientras se movía junto a la ventana. Richard barajaba papeles en su escritorio. Nathan estaba sentado encorvado en el sofá, pero fue Silvia quien giró la cabeza primero. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la estrecha abertura. En lugar de sorpresa o vergüenza, me ofreció la más leve de las sonrisas, como si hubiera estado esperando que yo lo oyera. La sonrisa me vació por dentro más que las palabras mismas. Me dijo todo lo que había temido, pero nunca había querido creer, que mi lugar en esta familia había sido revisado en silencio, mi valor tasado y descartado, todo sin que mi voz estuviera en la habitación. Retrocedí hacia las sombras, cada recuerdo de trofeos ignorados y elogios aplazados chocando en una única y aguda verdad. La casa se sentía más fría a pesar del fuego que ardía en el hogar, y cada retrato en la pared me recordaba que rostros siempre había importado más. Para cuando llegué a la habitación de invitados, mis manos temblaban tan violentamente que apenas pude cerrar la puerta. Me senté en el borde de la cama, mirando el insípido edredón floral, mientras los sonidos de las risas de abajo subían flotando como si nada se hubiera roto. Pero algo se había roto, y supe que no dormiría esa noche. El sueño se me negaba, y en su lugar mi mente divagó hacia atrás a través de los años, llevando la cuenta de momentos de la infancia que ahora cobraban un sentido terrible. Nathan siempre fue el centro de atención cuando llegó a las finales de debate en su tercer año. Mis padres cruzaron el país en avión sin dudarlo. Esa misma semana, yo me había clasificado para el campeonato estatal de matemáticas. Fui sola con mi profesor, mis padres me despidieron con una sonrisa educada y un recordatorio de que Nathan necesitaba más su apoyo. Tú estarás bien, decía siempre mi madre, con un tono amable pero displicente, como si la independencia hubiera sido mi estado natural en lugar de una condición impuesta por el abandono. Aprendí pronto que el reconocimiento era un recurso que se asignaba con moderación y rara vez a mí. Hubo una excepción, mi abuela, Ellen. Vivía en un pequeño bungalow de estilo artesanal al otro lado de la ciudad, una casa que olía a lavanda y a libros viejos. Los fines de semana, extendía extractos bancarios sobre la mesa de su cocina y me guiaba a través de los misterios del interés compuesto y los bonos de ahorro. La independencia financiera es libertad, dijo más de una vez, con voz firme y una mirada más aguda de lo que nadie le atribuía. Mientras Nathan se quejaba de que esas visitas eran aburridas y a menudo se quedaba en casa, yo absorbía cada palabra. Cuando falleció durante mi último año, me dejó $15,000, específicamente destinados a mi educación, en la lectura del testamento. Capté la rápida mirada que mis padres intercambiaron, algo quebradizo en sus expresiones. Más tarde, mi madre comentó, casi casualmente, tu abuela siempre te favoreció, convirtiendo lo que había sido un regalo en una cuña. Esa herencia se convirtió en mi billete de salida, aunque incluso entonces se reformuló como un desequilibrio. Nathan recibió matrícula, alojamiento y asignaciones interminables. Yo estiré el regalo de Ellen con becas y trabajos a tiempo parcial, aprendiendo a vivir con márgenes tan ajustados que cortaban. Despierta en la habitación de invitados ahora, me di cuenta de que Ellen había hecho más que darme dinero. Me había entregado herramientas que mis padres nunca tuvieron la intención de que tuviera, el conocimiento para valerme por mí misma. Mientras presionaba las palmas de mis manos contra la colcha, supe que esas lecciones estaban a punto de convertirse en mi única defensa. Porque la cuenta que una vez había llamado familia acababa de declararme insolvente. Northwestern fue el primer lugar donde me sentí invisible y libre al mismo tiempo. Invisible porque a nadie allí le importaba el apellido Albrecht. Libre porque, por una vez, podía definirme por los números en un libro de contabilidad en lugar de por un papel asignado en la mesa. La herencia de Ellen cubrió la matrícula y los libros de mi primer año. Después de eso, me las arreglé como pude, becas, trabajo y estudio en la biblioteca, dando clases particulares de cálculo los fines de semana. Me acostumbré a contar cada dólar 2 veces, no por miedo, sino por orgullo. En casa, Nathan había elegido la Universidad del Sur de California.
Mis padres pagaron la factura en su totalidad, justificando el gasto con palabras que todavía podía oír: él necesita el entorno adecuado para tener éxito. Su entorno adecuado era un apartamento cerca de la playa y un coche nuevo en la entrada. El mío era una residencia con la pintura descascarada, turnos en el comedor y libros de texto comprados de segunda mano y revendidos por dinero en efectivo. Después de graduarme, me mudé al este, a Chicago, para aceptar un puesto en una firma de consultoría financiera. Mi apartamento en Lincoln Park apenas tenía 700 pies cuadrados, pero era mío. Cada mueble que compré de segunda mano y restauré se sentía como una declaración. Construí mi vida ladrillo a ladrillo. Mi fondo de emergencia creció lentamente, luego de manera constante. Siguieron las contribuciones para la jubilación, y finalmente, una cartera que superaba incluso a la de algunos de mis colegas mayores. Pero la disciplina no borraba la obligación. Cada mes, sin falta, transfería $500 a Portland. Había comenzado años antes, durante lo que mi padre llamó una desaceleración temporal en el negocio de la construcción. Me dije a mí misma que era mi contribución, una prueba de que todavía pertenecía a la unidad familiar. A pesar de la distancia, incluso después de que la empresa se recuperara, las transferencias continuaron sin cuestionarse. Entonces lo consideraba un deber, como si mi independencia tuviera que ser subsidiada por una atadura. Esta noche, sentada en la habitación de invitados con las voces de mis padres todavía resonando en mi interior, lo vi de otra manera. El dinero que había enviado todos esos años era más que una obligación. Era combustible para una máquina que ahora afirmaba que yo no valía nada en absoluto. La cena de Acción de Gracias debía ser una celebración, pero en mi familia siempre se sentía más como un escenario. La mesa brillaba con copas de cristal y plata pulida a la perfección. Cada detalle era curado por mi madre. Había ensayado cómo les diría que Michael me había pedido que me casara con él, y que el anillo era exactamente lo que quería, sencillo y elegido con cuidado. Esperé el momento adecuado, pero antes de que pudiera terminar la frase, Nathan se aclaró la garganta y se lanzó a describir su última idea de negocio. Mi padre se inclinó hacia adelante de inmediato, con los ojos iluminados, acribillándolo a preguntas sobre el crecimiento del mercado y el capital de riesgo. Mi madre puso su mano sobre la de Nathan y sonrió con orgullo, como si la cena misma se hubiera preparado en honor a su visión. Cuando lo intenté de nuevo, mencionando suavemente mi compromiso, las palabras cayeron en saco roto. Silvia me miró brevemente, sus labios se curvaron en esa leve sonrisa que había llegado a conocer demasiado bien. Era la sonrisa que me decía que me había oído, y también que ya había decidido que el tema no era digno de atención. La conversación volvió a centrarse en Nathan, y mi noticia desapareció como un tenedor caído debajo de la mesa. Horas más tarde, mientras la casa se sumía en su silencio nocturno, pasé por delante del estudio. La puerta estaba de nuevo entreabierta. La voz de Richard era firme, segura: el negocio, la casa, el fideicomiso, todo irá a parar a Nathan. Ya está estructurado. Ella no necesita nada de eso. Contuve la respiración, mi corazón martilleando contra la pared de mi pecho. A través de la estrecha abertura, vi a Nathan asentir, incómodo pero en silencio. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, su reflejo atrapado en el cristal. Se giró, me vio allí y me miró a los ojos sin sorpresa. Luego, sonrió con la misma sonrisa cómplice que me había silenciado en la cena antes de volverse, como si mi exclusión siempre hubiera sido parte del plan. Me deslicé de nuevo en el pasillo, con el eco de su sonrisa ardiendo más que las palabras de mi padre, sabiendo ya que no podía dejar que la noche terminara sin abrir cada libro de contabilidad que habían intentado mantener oculto. La casa estaba a oscuras, excepto por la tenue luz de la habitación de invitados donde me sentaba con el portátil sobre las rodillas. Debería haber estado durmiendo, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de mi madre, esa silenciosa confirmación de mi anulación. En lugar de descansar, abrí las carpetas que había llevado conmigo a través del país, registros meticulosos que siempre había guardado, incluyendo transferencias bancarias, resúmenes de cuenta y recibos escaneados. Al principio, me dije que solo los estaba revisando para distraer mi mente. Pero a medida que pasaban las horas, la historia de mi vida comenzó a desvelarse en números que hablaban más alto que cualquier brindis festivo. Línea tras línea mostraban las transferencias mensuales, $500 sin falta, que se remontaban a casi 7 años.
$42.000 transferidos fielmente a una cuenta familiar que ahora sabía que no tenía nada que ver con desaceleraciones temporales. Seguí desplazándome y me quedé helada cuando vi otra entrada, $8.000 sacados directamente de la herencia que Ellen me había dejado. La cuenta había sido vaciada 3 años antes, disfrazada de inversión familiar. Lo rastreé hasta el lanzamiento de la aplicación de Nathan, esa que fracasó antes de que la tinta se secara en sus brillantes tarjetas de visita. Nadie me había preguntado. Nadie me lo había devuelto. Luego vino la violación mayor. Encontré documentos de préstamo vinculados a la empresa de construcción de mi padre. La sección del garante, con mi nombre, mi historial de crédito y mi estabilidad, fue utilizada sin mi conocimiento. Recordé haber firmado una pila de formularios de seguros en una visita de Navidad, sin darme cuenta de lo que habían deslizado dentro. La revelación me heló más que el aire de noviembre que se colaba por la ventana. Empecé a teclear, página tras página. Catalogué no solo el dinero, sino los momentos, el campeonato al que asistí sola, las becas por las que luché y las cenas donde los bocetos o ideas de Nathan eclipsaban cada uno de mis logros. Había 7 páginas en total, el registro del desequilibrio de toda una vida. No era para ellos. Era para mí. La prueba de que no lo había imaginado. Evidencia que podría resistir las negaciones que sabía que vendrían. Para cuando la primera luz se abrió paso entre las persianas, me dolían las manos de teclear, pero mi mente estaba clara. Había hecho el balance, y el saldo era final. La única tarea que quedaba era presentárselo. Cuando el amanecer despuntó sobre las colinas, ya había preparado una cafetera llena de café. El ritual me tranquilizó, cucharadas medidas, el zumbido de la máquina, el aroma penetrante llenando la silenciosa cocina. Puse 4 tazas en la mesa del comedor, una para cada uno, y coloqué las carpetas a su lado como si fueran tarjetas de presentación en un banquete que nadie había deseado. Richard fue el primero en aparecer, atraído por el olor, sus ojos pasaron de las tazas a mi cara, y luego a la pulcra pila de papeles. Sabía que no era un desayuno ordinario. Sin esperar a que hablara, le indiqué su asiento. Siéntate. Hay cosas de las que tenemos que hablar. Silvia entró momentos después, todavía inmaculada con su ropa de mañana, un ligero rastro de perfume siguiéndola. Nathan entró tropezando el último, con el pelo revuelto, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Ocuparon sus lugares, perplejos pero recelosos. Deslicé una carpeta hacia cada uno de ellos. Dentro hay un registro completo de cada dólar que he contribuido a esta familia desde que me fui a Chicago, $42.000 en transferencias, $8.000 robados de la herencia que la abuela Ellen me dejó, y documentos de préstamo fraudulentos firmados a mi nombre. Léanlos. Richard pasó una página, apretando la mandíbula. Esto es innecesario, dijo. Los negocios son complicados. Las familias se ayudan mutuamente. La ayuda no implica falsificación, respondí, con la voz firme y tranquila, el tono que usaba en las salas de juntas. Silvia cogió su taza, con los dedos temblando ligeramente. Karen, cariño, estás exagerando. Siempre te hemos apoyado a nuestra manera. Piensa en todo lo que hemos hecho, tu educación, tus oportunidades. Mi educación se pagó con becas y trabajos. Mis oportunidades me las forjé yo misma. Lo que ustedes han hecho es desviar mis recursos mientras me decían que no importaba. Nathan permaneció en silencio, mirando los papeles, con los labios entreabiertos, pero sin que salieran palabras. Dejé que el peso de la evidencia presionara en el silencio. Finalmente, eché la silla hacia atrás y me puse de pie. Se acabó. No más transferencias. No más garantías. No financiaré a esta familia mientras se me borra de ella. La habitación pareció contraerse. La mesa pulida de repente era demasiado pequeña para contenernos. Los ojos de Richard se entrecerraron. El rostro de Silvia palideció. Los dedos de Nathan se apretaron alrededor de la carpeta. Dejé las palabras allí, definitivas, preparándome ya para lo que vendría después. Nathan fue el primero en romper el silencio, con la voz áspera por la incredulidad. Karen, lo has entendido mal. Papá nunca quiso decir que no estuvieras incluida. Estas cosas son complicadas. Lo estás haciendo sonar peor de lo que es. Le miré a los ojos a través de la mesa.
¿Entendí mal trabajar por las noches en la biblioteca mientras a ti te daban un coche a los 16? ¿Entendí mal pagarme mis estudios en Northwestern mientras mamá y papá cubrían cada dólar de tu matrícula en la Universidad del Sur de California? ¿Entendí mal enviar $500 al mes de mi sueldo mientras tú vivías sin pagar alquiler en un apartamento que ellos te amueblaron? El color desapareció de su rostro. Su boca se abrió y se cerró de nuevo. Ninguna palabra llegó lo suficientemente rápido como para mitigar la verdad. Me incliné hacia adelante. El lanzamiento de la aplicación del que tanto presumías, el que fracasó en meses. ¿Sabes de dónde salió parte de la financiación? Frunció el ceño, con la incertidumbre parpadeando. Papá dijo. $8.000, le interrumpí, de la herencia de la abuela Ellen. Dinero que me dejó para mi educación. Se destinó a tu proyecto sin mi conocimiento y sin una sola palabra de devolución. El papel en sus manos tembló mientras escaneaba las líneas de mi documentación. Por primera vez, parecía menos el hijo predilecto y más alguien que había sido mantenido en una ilusión cuidadosamente seleccionada. Se volvió hacia nuestros padres, con la voz cada vez más alta. ¿Es esto verdad? ¿Cogieron su dinero para cubrir mi negocio? ¿Han estado usando sus transferencias todos estos años? Silvia empezó a responder, suavizando su tono para razonar, pero la mirada aguda de Richard la silenció. La mirada solo confirmó lo que Nathan ya sospechaba. Sus hombros se hundieron, la confusión dando paso a algo más cercano a la vergüenza. Por primera vez, vi los hilos que lo habían mantenido elevado, y lo observé darse cuenta de que habían sido tirados por las mismas manos que me habían atado a mí. La habitación se sintió diferente entonces, como si el guión se les hubiera escapado de las manos, y Nathan se quedó mirando las páginas, sin saber si seguir leyendo o dejarlas a un lado por fin. Después de la confrontación, la casa pareció cerrarse sobre mí. Cada superficie pulida me devolvía una versión de mí misma que ya no reconocía. Regresé a la habitación de invitados y empecé a hacer la maleta. Los movimientos eran eficientes, practicados, como si me preparara para un viaje de negocios, aunque esta vez sabía que no volvería. En mi portátil, cancelé cada autorización conectada a las cuentas familiares. Las transferencias automáticas se detuvieron con unos pocos clics, y envié avisos a mi banco de que no se procesaran pagos futuros. Luego vino el trabajo más difícil, congelar mis informes de crédito, bloquear la identidad que mi padre había utilizado con tanta libertad. El departamento legal de mi firma respondió en menos de una hora a mi mensaje cifrado, confirmando que perseguirían las garantías fraudulentas vinculadas a mi nombre. Con cada paso, los lazos se aflojaban hasta que todo lo que quedaba eran sus sombras. Mi maleta estaba lista junto a la puerta antes del amanecer. Ya había cambiado mi vuelo a Boston, donde me esperaba un nuevo puesto de responsabilidad. Era más que un ascenso. Era la oportunidad de empezar de cero en una ciudad donde nadie me conocía como la hija de Richard y Silvia, donde mi trabajo se sostendría sin comparación. Antes de irme, busqué en mi bolso el único objeto que había llevado en silencio todos estos años, la llave de latón de la casa de estilo artesanal de Ellen. Ya no habría ninguna cerradura, pero siempre me había recordado la seguridad. Me detuve en una pequeña tienda cerca del aeropuerto y les pedí que grabaran una sola palabra en su superficie desgastada: límites. Cuando subí al avión, la llave descansaba en mi palma, cálida por mi agarre, una herencia final no de dinero, sino de significado. Mientras las ruedas se despegaban de la pista de Portland, comprendí que mi vida ya no era una garantía para las deudas de nadie más. Pasaron meses antes de que llegara el primer mensaje. El correo electrónico de Silvia destilaba sentimentalismo, entretejiendo recuerdos de la infancia con súplicas de comprensión. Me recordaba fiestas pasadas, comidas preparadas y sacrificios supuestamente hechos, aunque cada línea llevaba el inconfundible peso de la culpa. Lo leí 2 veces, y luego respondí con 3 frases, un acuse de recibo, una aclaración de que estaba bien y un recordatorio de que la correspondencia futura debía limitarse a asuntos que requirieran documentación. Richard se puso en contacto poco después, aunque su tono era estrictamente profesional. Me presentaba como una consultora de confianza en cartas a sus socios comerciales, como si adjuntar mi nombre pudiera salvar la credibilidad que había perdido. Redirigí cada consulta a la línea general de mi firma, asegurándome de que no recibiera nada más que la misma cortesía automatizada que se extendía a cualquier otro cliente. La distancia era firme, y la mantuve. La llamada de Nathan llegó más tarde. Vacilante al principio, no vistió sus palabras con excusas.
En su lugar, admitió lo que yo había sospechado durante mucho tiempo, que se había apoyado en el soporte de ellos sin preguntar de dónde venía, que había aceptado las ventajas como algo natural. Pensé que los necesitaba, dijo en voz baja, pero creo que simplemente no sabía cómo mantenerme en pie sin el andamiaje. Su voz no transmitía ninguna exigencia, solo reconocimiento. Por primera vez, creí que podría aprender a valerse por sí mismo. En Boston, construí algo que Ellen habría reconocido. Establecí una beca a su nombre, dedicada a enseñar a mujeres jóvenes de Oregón las mismas lecciones que ella una vez expuso sobre la mesa de su cocina. Las solicitudes llenaron mi bandeja de entrada, estudiantes deseosas de entender sobre presupuestos, crédito e independencia. Cada historia me recordaba que su legado nunca había sido el dinero, sino el conocimiento que regalaba generosamente. El pasado todavía me presionaba a veces, pero ya no dictaba mi balance. Estaba invirtiendo en futuros que veían valor donde una vez se me había negado el mío, y preparándome para el día en que finalmente colgaría la llave de Ellen en mi propia pared. Mi apartamento en Boston daba al río Charles, con el agua cambiando a tonos dorados bajo el sol de la tarde. En la pared, sobre mi escritorio, colgaba un marco sencillo, y dentro de él, la llave de latón que Ellen una vez puso en mi palma. El grabado brillaba débilmente a la luz, límites. Se había convertido en más que una reliquia. Era una brújula, un recordatorio de que las cerraduras que yo elegía importaban más que las puertas que se me cerraban. Cuando Michael y yo nos casamos, la ceremonia fue pequeña, celebrada en un salón con ventanas que daban al puerto. Nuestros amigos nos acompañaron, colegas que me conocían no como la hija de alguien, sino como alguien cuyo trabajo importaba. Nathan vino solo, con un traje que no le quedaba bien y una expresión contenida. Ofreció una felicitación discreta y ninguna defensa de las personas que no asistieron. Ese silencio fue su propia forma de rendición de cuentas. La ausencia de Richard y Sylvia no vació el día. Al contrario, confirmó lo que había llegado a entender. La familia no se define por lazos de sangre o mesas compartidas, sino por aquellos que invierten en tu valor sin exigir un reembolso. Mi abuela había conocido esa verdad mucho antes que yo. La plantó en mí, y yo la traje aquí, a esta ciudad, a esta vida que construí sin su andamiaje. Por las noches, a veces me siento bajo el marco y dejo que mis ojos descansen en la llave. Ya no abre la casa de estilo artesanal de Ellen, pero abre algo mucho más grande. Habla de libertad ganada, de dignidad recuperada, de amor elegido en lugar de debido. Y mientras miro el río, sé que el futuro que me espera más allá de mi puerta es uno que abriré en mis propios términos.